Bueno, pues vamos a dar paso a la presentación de este libro. Es para mí un honor poder estar aquí y presentar este libro de una gran amiga, compañera de lucha. Y es un libro titulado Escrituras que trazan memorias, la mujer habitada de Gioconda Belli y la travesía de Luisa Valenzuela. Este libro lo realiza Bisharú Bernal Medel como parte de su investigación de la maestría en estudios de la mujer en la UAM Xochimilco. Es una investigación sumamente interesante donde ella hace un análisis de dos obras de dos literatas latinoamericanas, y lo que es muy interesante en este libro y que es en lo que ella profundiza es en varios elementos que confluyen al hablar del sujeto femenino. Y este sujeto femenino olvidado, invisibilizado, y que en la actualidad este libro da muchísimos elementos para entender la situación política, social y cultural en la que estamos viviendo. Bueno, yo voy a hacer unos comentarios acerca de este libro, de la lectura que yo hice. Algo interesante que sería bueno recalcar es que este análisis que hace Bisharú parte de dos grandes autoras latinoamericanas, que es Gioconda Belli, de Nicaragua, y de Luisa Valenzuela, que es argentina. Hablamos de distintas memorias en el contexto de pasados dictatoriales. Estamos hablando desde el ámbito histórico y geográfico, dos pueblos que sufrieron la represión social de las políticas autoritarias. Y que hablar de esta novela, de la época que recae, ¿no?, a la época de los 70, de estas dictaduras, hablarlo en este momento, en la actualidad, es muy interesante y también es fuerte porque nos explica muchísimo lo que estamos viviendo. Hablar de la memoria es un primer elemento que toma Bisharú en este libro. La memoria tomado como esa mirada al pasado y esta construcción del presente. Algo interesante es pensar en que somos herederos y somos herederas de nuestra historia, pero hemos olvidado justamente cuáles son nuestras raíces. Y en ambas novelas, la memoria de la cual nos habla Bisharú y de la cual expresa Gioconda Belli en La mujer habitada y Luisa Valenzuela en La travesía, es esta memoria que te deja sellos, es esta memoria que te deja huellas, que te deja cicatrices, sentimientos, marcas, pero sobre todo que recaen en la piel y en este sentido en el alma y en el cuerpo. Sabemos que el lenguaje se moldea por la cultura y los contextos en los cuales habitamos. La memoria como constructo social y cultural pues transmite universos simbólicos. Es un poco de lo que nos menciona la autora en este libro. Estos universos simbólicos que están llenos de características y de elementos que conforman a cada territorio. Ambas autoras que son estudiadas en esta obra muestran al sujeto femenino, este sujeto femenino invisibilizado por la historia, lo muestran en una cultura androcéntrica y se proponen distintas formas de recordar los hechos, ¿no? Desde el contexto latinoamericano, hablar de dos países, el caso de Argentina y el caso de Nicaragua. Hay un elemento muy importante que la autora toma y que es la identidad femenina. Esta identidad femenina se refiere al descubrimiento del yo, del sujeto femenino. Ese descubrimiento en una sociedad patriarcal, en una sociedad donde hablar de la reivindicación de lo erótico y de lo sexual pues está oculto y está reprimido. Aparentemente podríamos pensar que tenemos más libertad de expresión y que ya hay más apertura a hablar del empoderamiento de las mujeres. Pero lo que es interesante del análisis de estas dos novelas que plantea la autora es que a veces la literatura de ficción dice más que la historia oficial, es mucho más crítica, es mucho más profunda y te puede dar y dejar más aprendizaje que lo que tradicionalmente hemos entendido y nos hemos construido
socialmente y hemos aprendido desde las instituciones. En Belli, o bueno, en Gioconda Belli, es interesante entender lo que Vicharoux plantea, ese análisis de la perspectiva de género, donde el personaje de Itzá es una mujer que viene de otra época y que poco a poco comienza a habitar a Lavinia, que es la protagonista de la novela, quien al tomar conciencia de su papel en este mundo, al empezar a tener esa conciencia de quién soy y hacia dónde voy y de dónde vengo a partir de la memoria, decide luchar, decide dar su vida por el futuro de su pueblo, en palabras de Vicharoux, y que es justamente lo que la obra nos deja constantemente, esta esperanza en la lucha, esta esperanza en el cambio. Tal vez la palabra empoderamiento no es la más adecuada, pero en este caso, estas mujeres que rompen con las estructuras sociales, que deciden no quedarse con el deber ser, ¿no? Con la forma construida, aprendida desde pequeñas. Las voces de la memoria buscan dar vuelta al pasado para recuperar el presente. Esta idea, o este fragmento que toma Vicharoux, es justamente algo que en el libro constantemente te hace sentir cada que vas pasando de un capítulo a otro. Te mueve sobre todo porque está basado en una realidad que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Es una realidad donde la mujer y el cuerpo mismo de la mujer está siendo objeto de botín de guerra, está siendo disputado por los intereses políticos y económicos en la actualidad, pero no es nuevo. En el contexto latinoamericano siempre ha sido así, y un poco se menciona, ¿no? Se trabaja en esta obra, lo cual es muy interesante. En el caso de la travesía de Luisa Valenzuela, el personaje de Marcela, una mujer de 40 años, ella va rearmando su vida a través de fragmentos, ¿no? de pequeños episodios del pasado, porque ella se resiste justo a ese deber ser de una mujer. Ella se resiste a ese modelo en el cual ella tiene que encajar, o todas hemos tenido que encajar en diferentes contextos. Para Marcela, en la travesía de Luisa Valenzuela, el recordar el pasado de la dura represión que vivió en Argentina durante la última dictadura militar del 79 al 83 es muy fuerte. Es muy fuerte porque es tomar esta memoria, es no olvidar la historia, apropiarse de ella y saber que es heredera de un pasado que muchos lo han olvidado. Y recordemos que olvidar la historia nos hace volver a repetir los errores. Es muy interesante y es muy rico, o para mí lo disfruté mucho ir leyendo poco a poco este libro, porque inclusive me daba mis pausas, unas pausas para darme un respiro, porque pues era entre viajar por las palabras, por el análisis que plantea la autora y la literatura, las novelas de Luisa Valenzuela y de Gioconda Belli, y tal cual me ubicaba y inclusive me identificaba por momentos tanto con Marcela como con el otro personaje, Lavinia. Y justo porque en la travesía Luisa Valenzuela muestra muchos elementos muy interesantes que inclusive me identifico un poquito, ¿no? Desde la investigación que plantea la autora Vicharoux, el tratamiento del cuerpo femenino, bueno, de hecho en ambas obras, también en Gioconda Belli, se muestra un erotismo desenfadado, desde una mirada feminista, que es el análisis que se hace aquí, es justamente desentrañar en otra categoría esencial, y que me parece que es como lo que es lo seductor de la obra, ver al cuerpo desde diferentes facetas. El cuerpo como un lugar, el cuerpo como un espacio, y al ser el cuerpo un espacio y el primer lugar que habitamos en este mundo,
más allá de dejar de ver la geografía como algo cuantificable, algo descriptivo, sino empezar a ver al sujeto mismo dentro del mundo y ver que el cuerpo es el primer lugar que habitamos, y al ser un espacio de poder, lo convertimos en territorio. Y eso es bien interesante, porque en ambas novelas, en ambas obras, se ve como el cuerpo también puede ser un instrumento para silenciar. Y a esto voy con visualizar al cuerpo, o como ver al cuerpo como un objeto de tortura sexual. Estamos hablando del contexto de las dictaduras de América Latina, ¿no? Donde el sujeto femenino se sabe, y lo que muestra mucho también este análisis, es hablar de la memoria desde la piel misma, de estos sellos y de estas huellas que estaba mencionando al inicio, y de esta actitud masculina represiva de una sociedad conservadora. Y cuando digo represiva, hay un apartado del libro donde, tal cual la frase de los años 70 es el feminismo, lo personal es político. Esto recae en la violencia hacia las mujeres, una violencia estructural que viene del Estado, y al venir y ser legitimado por el Estado, pues recae en el individuo y en las relaciones más próximas, ¿no? Que lo personal sea político es que cuando hay violencia en casa hay una responsabilidad del Estado mismo por vigilar y dar las herramientas para que esa violencia no sea aceptada socialmente. Justo en ambas obras, las protagonistas, tanto en Gioconda Belli y en Luisa Valenzuela, sus protagonistas viven su cuerpo de manera muy intensa. Intensa me refiero con romper con estas estructuras sociales impuestas. Intensa me refiero con dejar de sentir la culpa sobre el deseo y sobre el placer. Una culpa el cual a veces se puede uno identificar, una como mujer, en una sociedad donde aparentemente tenemos ciertas garantías de derechos, pero que es interesante que una novela literaria te lo haga ver, ¿no? Cuando las instituciones o la historia oficial o quienes deberían de mostrarlo no lo muestran. Entonces, es hablar del cuerpo desde un poco los planteamientos que hace la autora, desde esa voz, de esa relación de la voz y del cuerpo, de ese erotismo que se vincula con la palabra. Hay varias categorías de análisis que me gustaría mencionar que maneja la obra, ya que al cuerpo, al visualizarse como espacio, como lugar, como territorio, se muestra de manera muy distinta en cada contexto. A esto me refiero con el contexto histórico, geográfico, político, económico, cultural. Hay otro elemento que se dice mucho, o que más bien se visualiza mucho en la novela, en este análisis, en este libro, que es la represión. La represión desde la sociedad misma sobre la corporalidad femenina, la represión de un Estado totalitario en el contexto de las dictaduras en América Latina, y todo lo que genera esta represión con respecto a las mujeres recae en el cuerpo. Y al quedarse en el cuerpo, genera una serie de emociones, de conflictos, pero también de fortalezas, porque tampoco es quedarse en el papel de la víctima, porque tampoco somos víctimas. Un poco lo que yo veía en los personajes de ambas novelas es el papel de las guerreras, de las luchadoras sociales, de las mujeres que dicen no voy a entrar y no me voy a conformar con esto, ¿no? De las que deciden tomar otros rumbos en algún momento de su vida, sin importar la edad, sea joven, sea una mujer adulta, sea una mujer anciana. Siempre habrá un momento, y es un poco lo que me deja este libro, un momento en el cual puedes romper con todo y decir no quiero esto, y desde tu mismo cuerpo te manejas, te manifiestas de otra forma.
esto es lo que a mí me sedujo mucho de este libro. Ahora, otros elementos que encontré. El trauma, hablar del trauma ante la represión, ante el ejercicio del poder. Pues en el caso de Gioconda Belli, en La mujer habitada, el trauma está presente al final de la historia en el personaje. Y eso es lo que hace que se dé otro momento, ¿no? de la obra, ¿no? de la obra de Gioconda Belli. Pero en Luisa Valenzuela el trauma es algo que siempre ha estado ahí porque es parte de su pasado. Es recordar y recoger todos esos pedacitos de su historia, de esta mujer que vivió la represión y la tortura por parte de las dictaduras en Argentina. Con esto voy a otro elemento que también es muy interesante que nos maneja Vicherú. Todo desde una mirada crítica de la literatura feminista, que por eso digo que no es lo mismo hacer el análisis sin perspectiva de género, ¿no? O sea, siempre hay elementos que se cree que están ya dados, que se cree que ya son asimilados socialmente, pero en realidad no es así. Y otro elemento que tomo que menciona Vicherú es el duelo. Este duelo como esta pérdida, la pérdida que podemos tener con la memoria, la pérdida que podemos tener con nuestras vivencias. Pero a mí lo que me hizo sentir es la nostalgia con ambos personajes, tanto de La mujer habitada como en La travesía. Y con esto voy a otra cosa que menciona la autora, que es el silencio opresivo, y me deja con este planteamiento o replanteamiento de que calla otorga, ¿no? Y volvemos con la parte inicial, hablar de la memoria. El saber que la historia oficial no nos va a decir todo, y que qué bueno que tenemos el arte y tenemos la literatura, que nos puede dar un respiro y nos puede abrir los ojos más allá de lo que no quieren que veamos. Pero lo que más me gustó de este libro es justamente la forma tan sutil y tan profunda con la que Vicherú te va llevando en el análisis de ambos textos, ¿no? Desde la visión de estas dos autoras latinoamericanas, lo cual es muy interesante y es muy reconfortante el ver que podemos encontrarnos o espejearnos a través de un libro. Podemos ver que no estamos solas y que en la literatura siempre vamos a poder encontrar algo que nos haga reflexionar acerca de nosotras mismas como mujeres en este sistema de contexto de cultura patriarcal tan arraigada. Entonces yo la verdad lo recomiendo mucho, realmente es muy emotivo, es un libro bellísimo y pues creo que lo que me deja o con lo que me quedo es la reflexión sobre el cuerpo mismo y la corporeidad de la resistencia. Eso es lo fundamental. Gracias. Bueno, Carla, te agradezco mucho que hayas venido y que hayas aceptado presentar este libro. A continuación tenemos a Jimena Camacho, que es otra presentadora, ella es periodista y pues le cedo la palabra. Buenas noches a todos, gracias David Moreno, como siempre, por tomarme en cuenta en los magníficos libros que nos permite conocer Ítaca. Gracias y sobre todo felicidades a Vicherú, una autora que yo imaginaba por la profundidad de su texto mucho mayor en edad. Fue una sorpresa ver lo joven que es, francamente. Tengo muchas coincidencias con Carla con respecto a mis impresiones del libro. En primer lugar, justo había pensado en admitir
en este texto que voy a compartir con ustedes, que titulé Confesión de mi lectura, que me sentí también muy identificada, sobre todo con Marcela. Si leen el libro sabrán quién es Marcela. Para empezar, en las cuestiones de edad, cercana a los 40 años y la famosa crisis de los 40, que además en mi caso me sorprende en particulares condiciones, en fin. Pero también en los ritos que este personaje ha tenido que desarrollar en momentos específicos de su vida, como también ha sido la mía y en general la de cualquier mujer. Y la fortuna de ser parte de las mujeres privilegiadas a las que nuestros hombres nos han hecho sentir, las mujeres más amadas, más chupadas, más sorbidas y las más acariciadas del mundo. Voy a comenzar con un epígrafe que a su vez Vicherú retoma de La travesía y que dice: algo está dispuesta a hacer y algo hará en el mundo externo para que el miedo a la soledad no le siga empañando la mirada. La memoria y su importancia en la reconstrucción de lo que somos como individuos, en nuestras relaciones, como parte de colectivos y de comunidades y países, no es una novedad y es claramente uno de los ejes que cruzan la obra de Vicherú. Reconstruir no se hace solo en caso de sismos y guerras. En todo caso, habría que decir que hay muchos tipos de sismos y guerras, simbólicos, reales, más o menos algunos y otros, que enfrentamos cada día. Luego entonces, en mayor o menor medida, estamos en un continuo proceso de conformación, de destrucción y renovación todos. Y ese día a día se construye con la perpetua interpretación de la realidad, interpretación de la que cada vez más se ocupan, afortunadamente, los estudios sociales desde cualquier nicho disciplinario, el historiográfico, el antropológico, el sociológico o desde la comunicación. Interpretarnos al nivel que sea es imposible sin la propia historia. Ya se sabe, memoria e historia van indefectiblemente de la mano. Y solo en la medida en que se asume que la memoria es una tarea diaria, dice Vicherú, esta podrá servir a fines sociales. En la conformación de la memoria a cualquier nivel, es decir, individual o familiar, de cualquier tipo de relación que tengamos, o social, desde siempre han jugado un papel fundamental la oralidad, los testimonios diversos y, por supuesto, la escritura. Particularmente el ejercicio de la escritura, de la literatura en general, pero sobre todo de la literatura femenina, son quizá uno de los vehículos más nobles y acabados para la reconstrucción de la memoria individual y de la memoria colectiva. En este sentido, escribir no es cualquier cosa. Escribir siempre tiene un sentido. Escribir para no olvidar, escribir para entender, escribir para encontrarse, escribir para no perderse, escribir para vivir. Escribir como la resistencia más íntima, pero a la vez más pública, contra el mayor peligro que encierra cualquier forma de régimen totalitario, como diría Todorov, la supresión de la memoria. Y de modo sobresaliente, quizá en la literatura femenina más que en otra, escribir con el cuerpo, sabiéndonos si bien capaces de sufrir desencantos y tristezas, también capaces de gozar intensamente a través de nuestros cuerpos. Cuerpo escritura, cuerpo gozo, cuerpo libertad, cuerpo reivindicación. Y escribir también como contracultura y subversión a la cultura patriarcal, esa que nos dijo que todo gira en torno a las necesidades masculinas y que coloca a las mujeres como accesorios. Y más adelante regresaré a este punto. No era necesario, seguramente para ninguno de nosotros, tener una prueba científica acerca de que quizá lo que verdaderamente nos hace únicos son nuestros recuerdos. De hecho, los animales y nosotros no somos muy diferentes en términos genéticos, entre otros. Para colmo, entre nosotros los humanos tenemos en común el 99.99% de nuestro ADN. Así pues, insisto, quizá lo único que nos distingue sea la azarosísima combinación de esos genes y nuestra individual memoria. Del otro lado, ¿para qué recordamos? Para dar a la realidad y darnos un sentido de vida. Y aquí es donde la cosa se complica todavía más. Recordar y olvidar, la permanente elección entre uno y otro acto, se constituye como un mecanismo lógico y autoamoroso de supervivencia. A modo de reflexiones en voz alta,
Me atrevo a decir que me queda claro que hablando de dictaduras, de las torturas, de las desapariciones, de los genocidios y de todos los crímenes de lesa humanidad, el olvido no tiene cabida nunca, y menos hasta no tener al menos el reconocimiento de lo ocurrido, la verdad sobre lo ocurrido y el castigo a los responsables. Del otro lado, como individuos y sociedades, ¿cuál sería el límite, si es que lo hay, para no convertir el pasado en dogma, como lo nombró en un intercambio de ideas sostenido José Manuel Villalpando hace unos días conmigo? Y tampoco convertirlo en el gran elefante rosa con manchas moradas que está en la sala de la casa del que nadie quiere hablar. ¿Cómo no permanecer en la revictimización y cómo no perder lo que para el budismo es el gran objetivo, o uno de ellos, de la existencia humana, que es parar el dolor? Y cuyo ejemplo más radical es el modo en cómo reaccionan algunos de los monjes budistas frente a sus torturadores chinos. Me explico. En algún momento, hace algunos años, leí un reportaje, una entrevista que le hacían a uno de estos monjes tibetanos que había sido torturado por un militar chino durante 20 años. Y el reportero, si no me recuerdo, esto lo leí en El País, le preguntaba al monje qué sentía cada vez que era torturado. Y el monje le respondió: sentía una infinita compasión por mi torturador, porque alguien que le hace eso a otro ser humano tiene un profundo dolor dentro de sí, y al hacerme lo que me estaba haciendo, se estaba generando a su vez para él mismo más y más dolor. En algún momento tendremos que ver al otro bajo el tamiz de la compasión, y en ello incluyo al hombre o a los hombres en genérico, a quienes hay que reconocerlo. El movimiento feminista en su devenir habla de manera incluso despectiva, y así ha sido desde muchos años. Entiendo perfectamente que cualquier movimiento, sobre todo en sus inicios, necesariamente es violento, puesto que debe romper con aquello que le da origen y deslindarse de ello. Por supuesto que las mujeres hemos sido botín de guerra, usadas como receptáculo y arma para expandir el dolor y cercenar el alma del enemigo y de los pueblos. Y en ello han participado ejércitos de uno y de otro lado. Y espero que quede claro que no incluyo en esta reflexión la exención de los responsables hombres de estos casos extremos. También creo que ya es tiempo de dejar de ver al hombre o a los hombres como el enemigo a vencer, como se le sigue viendo en algunos discursos feministas. Como también creo que ya es tiempo de alejarnos de esta visión maniquea, muy propia de nuestro país, del gobierno malo, el pueblo bueno, como lo dijera un profesor, por cierto, de la UAM Iztapalapa, en un coloquio que se realizó recientemente en la Rectoría General de la UAM. No para olvidar, sino por los riesgos que implica sostenernos en la idea de el hombre es malo, la mujer es buena, el gobierno malo, el pueblo bueno, es porque libera al pueblo de su responsabilidad en el estado de cosas. Y en el caso de la perspectiva de género, liberaría a la mujer, en un mal sentido de esta liberación, de su responsabilidad en el estado de cosas. Insisto, el planteamiento no es para eximir ni dejar de hacer responsables a los culpables, pero sí para tratar de reconstruir. Ahora, debo confesar que al escribir esto, al hacer esta reflexión, yo misma me cuestiono. Vayan ustedes a saber si lo digo desde mi afán compasivo budista o desde mi más rampante codependencia, escalada ahora a nivel social. La pregunta que formulo es: ¿y si los hombres también sufren y también pagan sus precios por ser o tratar de ser aquello que les hicieron creer que deben ser? Sí, los hombres no han visto o apenas vislumbran. ¿Y si los acompañamos para que vean? Se trata, me parece, de llegar aquí, cito a Visherú, hacia la vivencia final de una plenitud total. Necesitamos plantear la posibilidad de escribir historias de otra forma, elaborar un cambio en el modelo discursivo que permita tomar en cuenta la identidad sexual, buscar una forma de leer, escribir y contar la historia, nuestras historias, desde el cuerpo y la voz femeninas, y agrego yo, acompañadas de los hombres. Leer escrituras que trazan memorias resulta altamente provocador, estimulante, como solo los buenos espejos provocan y estimulan. En varios episodios me ocurrió sentirme muy identificada o bien con las protagonistas de las novelas que analiza Visherú o con los aspectos de las teorías de las que echa mano. Estoy segura de que algo similar puede ocurrir a las lectoras, pero también a los lectores,
porque todos hemos pasado al menos una vez en la vida por procesos en los que no solo nos reconstruimos, sino que nos recolocamos, nos ubicamos en y desde un nuevo lugar, uno mejor para vivir nuestras vidas. La siguiente cita resume mi experiencia vital lectora. Soy también aquello que elegí no ser, me habitan mis renuncias. Algo estuvo dispuesta a hacer y mucho hizo Visherú al escribir este libro, que bien puede atesorarse en la mesilla de la vida para regresar a él y seguir recibiendo su femenina y claridosa luz. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena, por esa lectura tan amplia y ecléctica, que me encantó. Bueno, yo voy a leer un texto muy breve. Antes de esto quiero agradecerle a David, que nos ha traído como de gira en varias presentaciones del libro y pues eso se lo agradezco mucho. También a Ítaca, porque como mencionó Jimena, ahí nos ha dado siempre libros buenísimos. Y también quiero agradecerle a la maestría en estudios de la mujer de donde egresé, porque simplemente después de toda esa teoría y esas discusiones ya no soy la misma. Es muy breve, pero sí les quiero leer estas palabras. Se titula La vigencia ineludible de la memoria. Tiene un epígrafe de un poeta argentino que se llama Vicente Cito Lema y data del año 1978, en plena dictadura argentina, la última. Dice: para sentirnos menos solos, para no perder nuestros sueños, para que se iluminen otra vez en nuestra memoria los rostros de nuestros amigos muertos. En tiempos como el actual parece haber una urgencia por volver sobre el tema de la memoria. Los acontecimientos actuales nos llevan a cuestionarnos sobre el papel que tiene, desde un contexto como el nuestro, este tema tan amplio y por eso tan rico y por eso tan vivo, en constante cambio según el lugar desde donde se le nombre, observe, indague, explore, desde donde se le busca encontrar posibles explicaciones a la pregunta incesante, perenne, que siempre vuelve, el porqué de tanto horror. Existe una gran cercanía con el tema a pesar de la aparente contradicción de escribir sobre contextos que son lejanos, como los de Nicaragua y Argentina. Pero desde mi lugar como mexicana, escribo sobre la memoria porque el tema me llama, me habla y me confronta para también cuestionarme por el lugar propio, pues hay todavía demasiadas deudas por saldar. La masacre de estudiantes del 2 de octubre de 1968, el jueves de Corpus de 1971, el movimiento estudiantil del Consejo General de Huelga de la UNAM de 1999-2000, la represión a la población de San Salvador Atenco y a muchas más personas que asistieron a apoyar ese movimiento el 3 y 4 de mayo de 2006, por mencionar casos de los más conocidos. Pero sabemos que hay en los pliegues de estos sucesos que todavía nos duelen como mexicanas y mexicanos con memoria, numerosos luchadores y luchadoras sociales que también han sido asesinados. En el caso de las escritoras Luisa Valenzuela y Gioconda Belli, los acontecimientos históricos que relatan en sus novelas La Travesía y La Mujer Habitada, analizadas en este libro, tienen como marco las últimas dictaduras militares ocurridas en sus respectivos países. La Argentina, el eufemísticamente llamado Proceso de Reorganización Nacional, que va de los años 1976 a 1983 y cuyo saldo conocido habla de por lo menos 30,000 personas desaparecidas, y la nicaragüense, cuya cabeza, Anastasio Somoza e hijos, se hicieron famosos por la crueldad desmedida de la que hacían alarde en los métodos represivos que aplicaban. La fecha en este caso es más amplia, va de 1936 a 1979. Hay otro epígrafe. Después surgen todo tipo de respuestas. La necesidad de conservar la memoria colectiva es una de ellas, bastante indiscutible. Esto lo tomo de Peligrosas Palabras de Luisa Valenzuela. La intención que persiguió este recorrido, ahora transformado en libro, fue conocer las distintas formas en que tanto la escritura de Luisa Valenzuela,
como la de Gioconda Belli en las obras citadas, trazan caminos para un poquito entender la realidad actual que también se siente a través de la piel, que nos toca en nuestra realidad cotidiana y que novelas como las analizadas en este trabajo transmiten a través de su envolvente lectura. La elección de estas escritoras se debió a que ambas supieron estar comprometidas con las realidades sociales de sus países. Se involucraron y de distintas formas ayudaron desde sus trincheras, siempre igualmente comprometidas, y resistieron a las violencias de las dictaduras respectivas. Belli fue exiliada política y Valenzuela abandonó el país en 1979 después de que algún grupo de algún cuerpo parapolicial entró a su departamento buscándola. Escaparon del gran peligro que las acechaba, suerte con la que muchos escritores y escritoras latinoamericanos, por desgracia, no contaron. En este sentido, existe un interés en invitar a lectoras y lectores a que las lean, porque estas magníficas escritoras saben, aunque de muy distintas maneras, pero sin duda ambas muy disfrutables, atrapar a través de su literatura y lograr que, recordando a Julio Cortázar, no se vuelva a ser el mismo después de leer un relato. Se da una transformación fundamental que reposiciona y alimenta. Eso es precisamente lo que sucede con Belli y Valenzuela. Las voces de sus novelas van tejiendo la memoria, las memorias de acontecimientos históricos relativamente recientes que todavía nos duelen como países latinoamericanos. Nos recuerdan que las deudas todavía no están saldadas, ni en términos sociales ni en términos políticos, como advierten algunos teóricos de la memoria. Pienso que es importante recuperar las versiones y propuestas alternativas que nos ofrece la literatura, con miras a pensar un ayer que todavía nos alcanza e incumbe como generaciones posteriores, ya que, queramos o no, somos herederos de ese pasado todavía por asimilar. Tanto la literatura como el arte en general han estado, en distintos momentos de la historia, dotados de una función social. Es así como las categorías analíticas del cuerpo, las voces, los silencios y el trauma se entrecruzan en la mujer habitada y la travesía para dar paso a la construcción de la memoria, las memorias de ayeres todavía pendientes. ¿Cómo se vincula todo lo dicho hasta aquí con el contexto actual mexicano? El escritor y analista político Carlos Facio responde de forma acertada a esto. Cito: ¿qué de todo está todavía vigente en el México de hoy? Refiriéndose a las formas represivas que hubo durante las dictaduras latinoamericanas. Mucho, incluido el accionar de comandos paramilitares, escuadrones de la muerte y grupos de limpieza social. ¿Está Calderón aplicando una versión actualizada de la guerra sucia? La respuesta la dejo a la reflexión. Es lo que hace también la literatura, nos siembra múltiples interrogantes que invitan a repensar el mundo desde el contexto en que nos ha tocado vivir. Solo me queda decir que Escrituras que trazan memorias intenta acercarse, a través de la reflexión sobre el pasado, al menos un poquito a la realidad que nos atraviesa en la actualidad y que, por más dura que sea, más nos vale reconocer. Muchas gracias. ¿Alguien del público quiere hacer algún comentario, pregunta, queja, lo que quieran? Entonces compren el libro y aprovechen que está la autora para que se les... Bueno, al parecer no hay comentarios ni preguntas. Les agradecemos mucho que hayan estado aquí. Invito ampliamente a que conozcan los libros La Travesía y La Mujer Habitada. Son libros de verdad que valen mucho la pena y que nos confrontan con la realidad que estamos viviendo y nos traen el tema de la memoria desde posturas novedosas y sobre todo esta visión del deseo y del erotismo tan desenfadado desde posturas femeninas nos ayudan tanto a hombres como a mujeres
a repensar los estereotipos que nos han sido pues casi grabados a sangre y fuego desde la cultura patriarcal. Les agradezco mucho que hayan estado aquí, también a las presentadoras, al editor, a David Moreno, a Carla, a Jimena, muchas gracias a todos por venir.